conocéis, y trabajo en la unidad inflamatoria en la parte de medicina digestiva. Y bueno, os voy a hablar, espero que esta charla sea tranquilizadora y no sea de asustaros de si los pacientes que tenéis una enfermedad inflamatoria tenéis más riesgo o no de tener tumores por la propia enfermedad o bien por las medicaciones que habitualmente utilizáis. Entonces, en lo que me he basado es en las guías que utilizamos generalmente para la práctica clínica, que son las guías europeas de consenso, que se reúnen cada cierto tiempo y se hacen guías de las personas que más entienden de cada uno de los temas de la inflamatoria y se hacen unas recomendaciones generales. Entonces, para empezar a decir que el riesgo global de tumores en los pacientes con inflamatoria no está aumentado, pero sí que es cierto que existe un incremento ligero de algunos tumores, aunque el riesgo, repito, es bajo. ¿Y estos tumores por qué son? O bien relacionados con la inflamación crónica de la mucosa, por la actividad crónica de la mucosa, que están más relacionados con el colon, entonces sería el cáncer de colon u otros tumores intestinales, o bien, como os decía antes, atribuibles al efecto de los medicamentos, de la inmunosupresión prolongada, que son tumores de fuera del intestino. Entonces, voy a dividir la charla en tres partes. Hablaremos por una parte de los tumores de colon, por otra parte de los intestinales, pero que no son de colon, y por otra parte de los extraintestinales. El cáncer de colon. Bueno, pues en la población general es un problema importante de salud, ocupa el segundo lugar después del de pulmón en hombres y de mama en mujeres. Y, como he dicho, es un problema de salud frecuente y por eso se está implementando y se está haciendo, y luego se hará de manera universal, el cribado de cáncer de colon a partir de una edad, etc. Eso en la población general. ¿Y qué pasa con la población que tiene una enfermedad inflamatoria? Bueno, pues el riesgo de padecer un tumor en el colon está ligeramente aumentado, sobre todo en los pacientes que tienen colitis ulcerosa, que afecta fundamentalmente al colon, o en el Crohn, que tiene afectación del colon de años de evolución. La probabilidad aumenta con los años, no al principio, con los años de evolución. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un descenso y pensamos que probablemente sea bien por el efecto protector de algunos tratamientos, como las mesalacinas, que muchos pacientes que tenéis colitis ulcerosa lleváis tratamiento con pentasa, con clavesal o con salopal, y eso se ha visto que protege a largo plazo de tener un cáncer de colon, porque conseguimos hoy en día tener un mejor control de la inflamación. Como comentaba, el cáncer de colon, vosotros, sobre todo en colitis ulcerosa, es por una inflamación constante de la mucosa. Si controlamos bien con los tratamientos esa inflamación, tendremos menos riesgo. Y además, hacemos programas de vigilancia endoscópica, no solo en un brote de actividad, sino, ahora veréis, a partir de ciertos años de evolución de enfermedad, debemos hacer controles. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos entonces y cuáles son protectores del cáncer de colon? Lo que os decía, que el paciente tenga una enfermedad de muchos años de evolución, que sea una enfermedad más extensa, cuanto más extensa, más riesgo, que evidentemente tenga una historia de cáncer de colon familiar y que empiece muy pronto, cuanto más pronto, más años tiene de evolución. ¿Y qué factores de riesgo disminuyen? Pues lo que os decía, seguimiento periódico de endoscopias, acudir regularmente al médico para síntomas y medicamentos, lo que os decía, las mesalacinas de quimioprevención, pentasa, clavesal, etcétera, que protegen a largo plazo. A más extensión y duración del proceso inflamatorio, más riesgo. Entonces, ¿cuándo sería el momento? ¿Qué riesgo hay? ¿Cuándo sería el momento de iniciar las endoscopias? Si el paciente, ahí a la izquierda lo veis, en rojo total, si el paciente tiene una colitis, una pancolitis de todo el colon, el riesgo es, no hay una cifra exacta y depende de donde veas la literatura, pero en torno a un 3% de riesgo más que en la población general a partir de los 10 años del inicio de los síntomas, o sea, no desde el principio. En la colitis izquierda, que afecta la parte roja hasta el ángulo espédico, hasta la izquierda, a partir de los 15 años es cuando habría riesgo y es 3 veces inferior al que tiene una pancolitis. Y muchos pacientes tenéis una proctitis del final del intestino, de los últimos 10 centímetros del recto, que el riesgo es prácticamente nulo y no hace falta hacer endoscopias de cribado. Por tanto, es importante prevenir, informar de los tratamientos que hay para prevenir, de cuándo es el momento idóneo para iniciar endoscopias. En las endoscopias esas, que repito, no son en un brote de actividad, sino de cribado, se revisan todos los tramos y hacemos biopsias de todos los tramos. Y luego no es una endoscopia ya, hay que hacerlo cada X tiempo. ¿Y cada cuánto? Pues normalmente en las pancolitis, cuando empezamos a los 8 años del inicio de los síntomas, pues cada 2 años habría que hacer una endoscopia de control. Y en las que son colitis izquierda, a los 15 años y... Bueno, no, perdón. En ambos casos,
A los 2 años, la primera y segunda década, y luego anual. Y si tomas biopsias y si hay alguna lesión, pues ya cambia. Se hace cada menos tiempo o lo que hay que hacer. Esto en cuanto al cáncer de colon. Luego hay otros tumores extremadamente raros, infrecuentes, de fuera del colon, del intestino delgado fundamentalmente, o del ano. Que por una parte están los tumores del intestino delgado, que en la población general son solo el 2% de todos los tumores, y no sabemos la incidencia que hay en la enfermedad inflamatoria. Sabemos que es más riesgo tener una enfermedad de Crohn porque muchas veces está afectado el intestino delgado, el fumador, pero no hay ningún factor específico de la enfermedad. Es importante el diagnóstico precoz, pero son tumores un poquito que no dan la cara muy precozmente y bueno, no hay síntomas específicos. Y el tratamiento es la cirugía, pero repito que esto es extremadamente raro. Hay otros tumores, los que si alguno de vosotros está operado de una colitis ulcerosa, cuando se opera de la colitis ulcerosa se quita todo el colon y luego se hace como un saquito que se llama reservorio con el intestino delgado y se une al ano. Y ese saquito se llama reservorio y eso hace que el paciente pueda contener la caca y no tener el reflejo de ir corriendo. Pues pueden producirse tumores en la zona esa o en el CUF. El CUF es la zona, ahí lo tenéis en la izquierda, bueno, la derecha vuestra, que es la zona de unión donde se cose el saquito con el ano. Ahí pueden haber tumores, pero también es muy raro. Y los tumores aumentan conforme ha pasado más años desde que se operó el paciente. Si el paciente tiene muchas inflamaciones del reservorio, pero ya os digo que es extremadamente infrecuente. Y los tumores de ano también. La incidencia de la población general es 2 de cada 100.000 pacientes al año. Y generalmente se adquiere por relaciones por vía sexual. Y bueno, también muy infrecuente. Y luego pasamos a la tercera parte de la charla, que son los pacientes que tienen tumores extraintestinales. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Vamos a hablar primero de los linfomas, después de los tumores ginecológicos y de los dermatológicos. Los linfomas, trastornos linfoproliferativos. Parece que el factor, aquí ya no es la inflamación de la mucosa, aquí parece que el factor más que se asocia más es los tratamientos que os damos que producen una inmunosupresión prolongada. Estos tratamientos la mayoría los conocéis. Las tiopurinas, que es la azatioprina, el Limurel, el nombre comercial, omecaptopurina, metotrexate y los fármacos biológicos, los anti-TNF, el Semax, el Remicade y el adalimumab. Mira, hay otros, pero estos son los que más frecuentemente utilizamos. Os voy a decir de cada uno de ellos si hay riesgo, no hay riesgo. El Limurel. El riesgo de linfomas en pacientes que toman Limurel con inflamatoria es difícil de estimar. Depende de no hay una cifra exacta. Parece que el medicamento en sí tiene un cierto efecto carcinogenético a largo plazo. Y la mayoría de estos casos se asocian a una infección que se llama por virus de Epstein-Barr. Esto es lo que conocemos como la mononucleosis infecciosa en la enfermedad del beso, que la mayoría de personas hemos adquirido en la infancia o en la adolescencia, se coge como una gripe. Esta es la familia de los herpes, como el herpes que te sale aquí, pues algo parecido, como una gripe, y que muchas veces ya quedamos inmunizados con el tiempo. Pero hay pacientes, un X número de la población general, que no lo ha pasado y esos pueden tener más riesgo y aumenta con la duración, con los años y con la edad del paciente. Entonces, bueno, como conclusión, que hay un ligero aumento del riesgo de linfomas, pero que claramente está compensado con los beneficios y hay que individualizar dependiendo del paciente, la edad, etc. Con el metotrexate los datos son contradictorios, no hay estudios claros y no parece que se relacione claramente con linfomas en la enfermedad inflamatoria. Y los fármacos biológicos, Remicade, Humira, la mayoría de pacientes que estéis con estos medicamentos además lleváis una tiopurina, fundamentalmente el Limurel. Entonces no sabemos el riesgo individualizado exacto del biológico, pero que no parece que tenga más riesgo que el grupo de las tiopurinas en monoterapia. Así que hay que estar tranquilos. Y bueno, y además, ¿qué hay que hacer? Pues detectarlo y hacer prevención. ¿Cómo? Pues como os comentaba, evitar tiopurinas en pacientes jóvenes que no hayan pasado el virus de Epstein-Barr, que eso lo podemos ver haciendo una analítica de sangre. Evitar prolongar tratamientos combinados durante, lo de 2 años es un poco durante mucho tiempo, individualizar. Y repito, el riesgo es muy bajo y hay que valorar riesgo-beneficio con cada paciente. Trastornos ginecológicos. Esto ha comentado también un poco la doctora Maroto. Los tumores de cervix son el segundo tumor más frecuente en mujeres. En la población general se asocian sobre todo a papillomavirus, que es lo que comentaba la doctora Maroto de la vacuna, y
Y este papillomavirus tiene un papel fundamental en la aparición de lesiones precancerosas cervicales, que se llaman CIN. Los factores de riesgo que conocemos son el usar anticonceptivos orales, el tener muchas parejas, muchas relaciones sexuales, empezar pronto y el tabaco, fundamentalmente. Y en los pacientes con inflamatoria hay más riesgo por tener una inflamatoria. La mayoría de casos no han demostrado una asociación entre tumores y cervical en general y la inflamatoria. Y hay datos contradictorios en cuanto al papel de la inmunosupresión, pero no parece tampoco que aumente el riesgo de tener una patología cervical. ¿Y qué hacemos para prevenir? Citología. Esto también para la población general. A partir de los 25 años y cada 3 años hay que repetirse un control ginecológico con citología hasta los 60-65. Y si además la paciente está en tratamiento inmunomodulador, se debería hacer 2 citologías en el primer año y, si es normal, un control anual mientras esté en tratamiento inmunosupresor, con azacitidina, con Remicade. Vacunado a las niñas antes de los 12 años, antes de que empiecen las relaciones sexuales, y si no se han vacunado, hasta los 26 años se puede vacunar. Y bueno, recomendar que no se fume, intentar, si se puede, no anticonceptivos y pues ojo con la promiscuidad sexual. Y por último, los trastornos dermatológicos. En la población general, los tumores de la piel son un problema muy importante de salud, y los tumores no melanomas son los que son los más frecuentes en la población general. Y lo más importante es el sol, es el factor de riesgo más importante. Entonces, los pacientes con inflamatoria pues tienen más riesgo. Los que están en tratamiento inmunosupresor sí que pueden tener un poquito más de riesgo de algunos de estos tumores. Los que están con azatioprina, con Imurel, de tener tumores no melanoma. Los que están solo con el biológico, en enfermedad de Crohn, melanoma y no melanoma. Y si están con ambas terapias, biológico con tiopurina, más de no melanoma, pero un riesgo también muy bajito. Hay que prevenir, detectar precozmente las lesiones, hay que intentar todos los años, hacer todos los años o cada 2 años hacer un control, y en casa hacerse autoexámenes. Eso sí que es muy sencillo. Si os sale una lesión, ahí os he puesto una foto que se ven todas las características. La regla del ABCDE. A, asimetría. Es peor que la lesión sea asimétrica que sea simétrica. Los bordes irregulares, mejor que sea redondeada que sea irregular. Que tenga varios colores, peor. Que sea muy grande, peor. Y que lleve mucho tiempo, peor. Ante una duda de una lesión así, hay que acudir al dermatólogo. ¿Y cómo minimizar el riesgo de cáncer en pacientes con inflamatorias o que están ya en tratamiento inmunosupresor? Hay unos grupos especiales de riesgo. Pues a cuanto más edad, más riesgo. Que estén con varios tratamientos inmunosupresores o que hayan tenido un tumor. Y la duración, además, repetimos un poco lo mismo, pero para recalcar, a cuantos más tiempo, más riesgo. Entonces, bueno, hay que hablar con cada paciente y individualizar con cada uno momento de retirada del tratamiento, si se puede, no se puede, porque es difícil mantener la remisión si quitamos los tratamientos. Pues se puede dejar con uno de los dos. Y en general, por tanto, antes de iniciar los inmunosupresores, ver presencia de infecciones, hacer de hepatitis B, papillomavirus, Epstein-Barr, y si se puede vacunar, como cuenta la doctora Maroto, controles dermatológicos y ginecológicos regulares, cribado de cáncer de colon, evitar el sol o protegerse, evitar fumar, y el papel que comentábamos de las mesalacinas, del clavesal, la pentasa, etcétera, de protección de cáncer de colon. ¿Y qué pasa si el paciente está con tratamiento inmunosupresor y desarrolla un tumor? Hay que quitar los fármacos inmunosupresores, considerar el riesgo de que vuelva a tener actividad, pero claro, con un tumor hay que quitarlo todo, considerar otras alternativas terapéuticas. Y si tiene un antecedente de tumor, no es que tuvo un cáncer de recto hace 3 años y tengo actividad y me tengo que poner un tratamiento biológico. ¿Cuándo? ¿Qué momento? ¿Cuándo podríamos hacerlo? Pues hay 3 tipos de tumores. Hay unos que tienen riesgo bajo, de recidiva, otros un riesgo intermedio y otros de riesgo alto, que ahí lo explico. Los de riesgo alto, que tienen un 25% de probabilidad de recidiva si ponemos un tratamiento inmunosupresor, son vejiga, riñón, piel, sarcoma y mieloma. Y hay que evitar hasta 5 años que el paciente esté en remisión de su tumor para poder plantearnos poner un fármaco biológico o un fármaco inmunosupresor. Entonces, nada, para concluir que sí que hay que reconocer que hay un incremento de tumores en la enfermedad inflamatoria, pero que de verdad que es bajo y como habéis visto está todo muy controlado. Que es muy importante controlar la inflamación, que el paciente esté en remisión clínica y endoscópica.
que es importante, ya que tenemos esa posibilidad, los programas de seguimiento y de prevención, fundamentalmente de colon, de cervix y de piel, y que bueno, que con cada paciente hay que hablar y calcular su riesgo. No es lo mismo un paciente de Crohn operado varias veces, joven, que fuma, que tiene una enfermedad perianal, que una proctitis ulcerosa, que... y muchas gracias. Seguro que darán preguntas. Me parece muy bien. Pasamos a la siguiente presentación, que es niveles de fármacos, medicina personalizada. La presentación la va a hacer el doctor Gregorio Juan, que pertenece al servicio de farmacología, servicio de farmacia del hospital, y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un hallazgo. Un hallazgo desde el punto de vista profesional. Evidentemente el humano está fuera de todo, porque pues bueno, nos ha permitido introducirnos dentro de uno de los campos que en estos momentos consideramos que son prioritarios a la hora de poder tomar decisiones respecto a las faltas de tratamiento, y sobre todo pues bueno, los que estáis con tratamientos biológicos, pues para tomar decisiones muchas veces tenemos que acortar los intervalos, subir la dosis, cambiaros de fármaco, pero esto lo hacemos un poco basándonos en la clínica que nos cortáis, en la analítica que os hacemos. Entonces esto no deja de ser, pues bueno, una vía mucho más objetiva, mucho más individualizada, por eso se habla de medicina personalizada, y bueno, pues, con